Quiero formular la siguiente pregunta. Es una duda que me asalta que dice más o menos que entre más conocemos, más ampliamos el sentido de nuestro conocimiento, más avanza la ciencia. El alejarnos de una divinidad, el alejarnos de una creencia es más latente. La pregunta es, ¿por qué no darle un gesto de confianza a la fe y ahora tratar de hacer ciencia de la fe a través de una exigencia mayor sobre nuestros razonamientos que a través de una filosofía profunda, objetiva? ¿Por qué no tratar de dar inteligencia a la fe y tratar de entender más el entorno que nos circunda? Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a su programa de Frecuencia CAD, el programa que ha sido auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que el día de hoy esta sección que he llamado Antropología Empresarial presenta un tercer programa de lo que es el tema de fe y razón. Para las personas que no hayan escuchado los dos programas anteriores, hemos venido hablando sobre precisamente esta relación que existe entre fe y razón. Y de hecho, el primer programa se llamó cuerpo, alma, cuerpo y razón. El segundo llamamos exégesis de la fe y la razón, una explicación entre lo interpretado y lo escrito. Y el día de hoy, este programa lo vamos a llamar La ciencia de la fe y las exigencias de la razón filosófica. Como siempre, esto es una breve explicación, es un breve ejercicio exégeta de lo que está escrito, de lo que estamos viviendo y básicamente de lo que nos debe de ocupar entre lo que razonamos y de lo que creemos. Déjenme empezar primeramente y rápido por 4 premisas, vamos a llamarlo así. La primera premisa que quiero poner aquí es que definitivamente no existe sentido en proponer una filosofía propia desde ningún ángulo crítico con menoscabo de las otras, es decir, de otras filosofías. Definitivamente las filosofías, independientemente de la corriente, la tendencia y de quién las haya desarrollado, pues definitivamente tienen algo de verdad y vale la pena escucharlas. El segundo punto es que la filosofía, incluso cuando se llega a relacionar con la teología o está ausente de la teología, definitivamente es una área de conocimiento, un área de raciocinio que debe de proceder según sus métodos y sus reglas. De otro modo, pues obviamente no habría garantías para permanecer orientada hacia la verdad. ¿Y por qué lo estoy diciendo esto? Porque precisamente toda fuente de pensamiento tiene que tener un procedimiento racionalmente controlable. Independientemente de que la filosofía que persigamos tenga una tendencia hacia de un autor clásico, contemporáneo, moderno, pues al final todo obedece a que todo proceso racional tiene que ser un proceso controlable. Y eso precisamente para poner orden en nuestro entendimiento de nuestro entorno. El tercer punto que quiero poner es que precisamente todas las filosofías y los mismos filósofos, toda persona que aquí ya trate de darnos una explicación de nuestro entorno, pues por supuesto que deben de comprender que a la exigencia de la autocrítica o de una crítica más profunda, pues solamente debe de abrirse hacia la corrección de posibles errores. Es decir, lo que un planteamiento en un inicio fue conocido y ampliamente aceptado, quizá pueda cambiar con el tiempo, ¿no? Y por último, esto nos da como resultado, que ninguna forma histórica de filosofía, ni siquiera la misma historia, pues puede obviamente legítimamente pretender abarcar toda la verdad. Por supuesto que no, esto es una situación y esto es una ley. Esto es algo que definitivamente lo hemos visto y que lo que ha constatado ha sido la misma historia, que ha habido una especie de evolución a lo largo del tiempo en temas y asuntos relacionados con el conocimiento. Entonces, habiendo dicho estas 4 premisas, voy a empezar a desarrollar mi tema desde la siguiente manera. La pregunta es, ¿cuáles son las joyas de la corona en materia de pensamiento y conocimiento? Definitivamente el tesoro es la sabiduría y el desarrollo de la ciencia. En personas que en el mundo teísta, la sabiduría y el mundo de la ciencia se concentra en el temor a Dios
y en el estudio de la creación. En el mundo ateísta es en el cúmulo de conocimientos y precisamente en el descubrimiento de los misterios de la naturaleza, que es así como la llaman, la madre naturaleza. Sin embargo, y eso son básicamente las joyas de la corona, es por lo que toda la humanidad siempre se ha caracterizado, por tratar de entender, tratar de conocer cada vez más su entorno y dar una explicación. Sin embargo, ha habido antagonismos, ha habido ideas que en algún momento dado se han contrapunteado, y filosofías tales como, por ejemplo, el fideísmo, ¿no? Que antes explicaba que todo se puede llegar a Dios a través de la fe, excluía la razón. Tradicionalismo radical, es decir, la forma de hacer como siempre se han acostumbrado a hacer las cosas, sin permitir una innovación, un cambio. El racionalismo, el ontologismo, que básicamente es una forma de pensar, una forma de explicar el mundo en base a las ideas innatas y naturalezas del ser humano. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar pues, tesis, algunas tesis que han imperado en la historia de nuestra humanidad y en nuestro conocimiento y en nuestro desarrollo, como es el evolucionismo, el existencialismo y el mismo historicismo, ¿no? Que de alguna manera creen que, bueno, no es que crean, es que de alguna manera explican el presente en un devenir del pasado, ¿no? Entonces, todas estas ideas y todas estas formas de pensar, pues de alguna manera han tratado de explicar nuestro desarrollo, nuestro cúmulo de conocimientos. Entonces, aquí, básicamente, esto que estoy diciendo, lo que nos hace es notar que hay una difundida desconfianza hacia las afirmaciones globales y absolutas de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cada uno maneja su postura, cada uno maneja su explicación, la fundamenta, la sostiene, pero también consideran que una verdad o su verdad es el resultado del consenso y no de la adecuación del intelecto a la realidad objetiva. Es decir, la aceptación de muchos quizá haga una mentira, una verdad. La aceptación de muchos haga una realidad, una verdad relativa. Y básicamente cuando yo me refiero a una afirmación global, estamos hablando de una verdad absoluta. Definitivamente hay una sola verdad, hay un solo origen de la vida, hay un solo destino de la vida. Y en esa línea está la humanidad. Y esa es una. Si hay varias interpretaciones, bueno, eso es precisamente lo que le da variedad al conocimiento y a las creencias. Ahora bien, hablando en materia de creencias, quiero decir lo siguiente. En el mundo teísta, la fe, es decir, el asentimiento de los misterios de Dios, mueve a la razón a salir de todo aislamiento. Es decir, sabemos que hay algo más de lo que encontramos, sabemos que hay algo más, de lo que se ha creado, y alguien lo ha creado. Sin embargo, igualmente, hay que remarcar que ante la duda o ante la siempre ímpetu de saber a través de la fe, pues hay que remarcar que la investigación científica pues tiene un valor positivo y hay que remarcarlo, siempre tiene un valor positivo. ¿Por qué? Porque ayuda y coadyuva a conocer el profundo misterio de la humanidad entera. Obviamente, entonces, eso quiere decir que pues, todo el mundo teísta, pues hay que hacer una invitación a que siempre conozcamos de estas ciencias, porque definitivamente la fe no puede estar ausente de la razón. La teología fundamental debe mostrar definitivamente una íntima compatibilidad entre la fe y la exigencia fundamental de explicar a través de la razón lo que está asentado en nuestro mundo. Por el otro lado, la razón necesita fortalecerse mediante la fe, porque precisamente se necesita descubrir los horizontes a los que no puede llegar por sí misma. De hecho, lo sabemos y lo entendemos perfectamente, que aun cuando no se cree en una divinidad, los científicos, los que estudian la naturaleza y la creación,
tienen una fe implícita, que se llama intuición. Y que precisamente en base a esa intuición es conforme han progresado y han logrado entender las leyes de la naturaleza, las leyes del cosmos, y han tratado incluso de dar una explicación del origen de la vida. En el mundo teísta se llama fe. Entonces, al final existe una subjetividad, existe algo que no vemos y que nos motiva a razonar. Por tanto, la fe y la razón no están peleadas, por supuesto que no están bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna postura de credibilidad o de evangelio o de no evangelio mismo incluso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que es necesario ante la intuición, la fe, o la fe y la intuición versus el razonamiento, pues obviamente no hay que olvidar que es necesario la mediación de este razonamiento, de una reflexión, a través de una filosofía, a través de una crítica y dirigida hacia el fin último, hacia la universalidad, hacia la verdad absoluta, no la verdad relativa, no una verdad alcanzada, no lo que tratamos de entender, no lo que queremos entender, sino lo que en realidad es. Si habláramos cuando hablo de filosofía, digo, por supuesto que hablo de pensamientos, ¿no? Y obviamente hay autores, hay filósofos, y hay incluso escritores que incluso hacen su propia filosofía. Pero si habláramos de un tipo de filosofía, o sea, no es una clasificación formal, pero quisiera como que enmarcar como que hay diferentes, así como hay un mundo teísta y un mundo ateísta, también hay como que diferentes tipos de filosofía. La primera filosofía es aquella que es totalmente independiente de una revelación evangélica cristiana, es decir, que es totalmente autónoma, en donde básicamente se apega al uso de la razón y en el sentido estricto o conciencia de las graves limitantes que tiene el razonamiento ante la diversidad de conocimiento que existe. Definitivamente es eso. Entonces, ateístas, muchos, filósofos, muchos, científicos, muchos que de alguna manera todos ellos parten de no incluir la divinidad, pero que en algún momento dado se van a topar. Y déjenme darles compartir esta pequeña frase que leí en algún momento dado, que decía que la ciencia o los científicos, el mundo de la búsqueda del conocimiento es como una copa de vino en donde el primer sorbo, el primer trago, obviamente te empodera tanto, te da un buen gusto, una buena sensación, que dejas la divinidad y crees que todo es ciencia, que todo lo explica la ciencia y que la ciencia es lo que va a regir la humanidad. Sin embargo, conforme te vas bebiendo esta copa de vino, al final llega la duda de quién creó. Al final te está esperando un Dios que llamó Isaac Asimov, que no existe, Stephen Hawking, que lo llamó la causa primaria, un Albert Einstein que decía que sí existía Dios, pero que él era más su curiosidad por saber de la creación que más que de Dios, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de filosofía a la que partimos de un razonamiento en donde la deidad, la creencia no nos importa, es lo que vemos, los factos, lo que podemos palpar, lo podemos entender. La segunda tipo de filosofía es aquella que pues obviamente es una filosofía cristiana que tiene precisamente un matrimonio con la parte teologal, un matrimonio con la parte de la creencia, y que por supuesto que no, la fe no es una filosofía, la fe es algo más allá del razonamiento, de un razonamiento filosófico, y que básicamente lo que busca es como que da una especie de explicación concebida y en unión vital con la fe, con algo que creemos que existe más allá de lo que estamos viendo. Y eso es precisamente, bueno, ante esa filosofía, bueno, pues tanto Santo Tomás de Aquino, San Agustín y obviamente una serie de personajes que pues obviamente tienen una comunión teologal con la fe y obviamente con la filosofía. Para esto, la misma teología, la misma creencia de Dios, la misma explicación de Dios, pues necesita de la filosofía, eso es un hecho, o sea, y hace rato lo comenté, la fe no está peleada con la razón y con el uso del conocimiento. La teología necesita de la filosofía para verificar la inteligibilidad y la verdad universal de su aserción.
Y eso que acabo de decir, ¿qué significa? Bueno, pues precisamente el título de esta ponencia, pues precisamente es la ciencia de la fe. Y es ponerle inteligencia a la fe, es tratar de razonar la fe, es tratar de entenderla, explicarla, aunque no lleguemos a sus últimos fines. Y precisamente ahí es donde la teología necesita de la filosofía, de un razonamiento que nos dé la mayor cantidad de inteligencia para explicar lo que nosotros llamamos fe y lo que hay más allá de la fe. Entonces, esa verdad universal, pues también tiene que tener una explicación. Entonces, fe y razón no están casadas, no están divorciadas. Si desde el punto de vista de un razonamiento se quiere divorciar, pues estás practicando una filosofía sesgada, acortada, y que en algún momento dado te vas a encontrar con esa gran interrogante de quién creó el mundo y qué hay atrás de toda esta creación. Hay una cosa que quiero compartir antes de pasar al siguiente tema, que es la parte de la crisis del sentido. Pero antes de hablar de esto, quiero decir una cosa. La ciencia, los científicos y nosotros estudiamos la creación. Eso es un hecho. Estudiamos las leyes de la naturaleza, las leyes del cosmos, la vida misma, el origen de la vida. Mas no estudiamos al creador. Dios no es parte de la creación. Entonces, si alguien creó, es el autor de toda esta creación, el autor del inicio de la humanidad, también es el autor del destino de la humanidad. Si aquellos que dicen que no existe una figura divina y simplemente se apegan a una explicación netamente científica, racional, pero acotada, la primera pregunta de qué originó el universo, qué originó esta vida, no está contestada todavía. El Big Bang se ha concentrado en dar explicaciones del origen de la vida, pero hasta ahí. Pero no hay una filosofía, no hay una teoría, a menos que yo sepa, que trate de explicar cuál es el futuro de la humanidad, hacia dónde debe ir la humanidad. Y la vida es un origen y es un destino. Eso es. Entonces, el punto de que la fe y la razón están divorciadas no pudieran ser, porque en algún momento se van a encontrar. Ahora, la crisis del sentido. La crisis del sentido es algo que estamos viviendo en la actualidad. Esto no es un ejercicio meramente de libro, no es una presentación que trato de sacar y exponer como de manera didáctica, educativa. Simplemente es una presentación que busca hacer la reflexión y que busca precisamente que razonemos. Y razonemos sobre lo que creemos. Y precisamente hay una crisis en el sentido que refiere a que hay una universalidad de puntos de vista diferentes, de carácter científico, de carácter personal, y que básicamente lo único que constatan es una fragmentariedad del saber, es decir, hay diferentes conocimientos, diferentes fuentes, diferentes posturas, diferentes explicaciones. Entonces, y esto es porque este fenómeno, ¿por qué se está dando? Porque estamos viviendo en una sociedad que está en medio de una barahunda de datos, una sociedad del conocimiento. Tenemos tanta información que procesar que ni siquiera nosotros mismos la podemos interpretar. Entonces, ante esta pluralidad de teorías que disputan una respuesta, ¿no? Entonces, y que tratan de dar una interpretación del mundo y la vida del hombre, porque básicamente es eso, pues obviamente agudizan o ponen en crisis o resaltan, o de alguna manera están creando una duda radical que desemboca básicamente en un estado de escepticismo. En algunos programas anteriores yo les decía, está el teísmo, está el ateísmo y está el escepticismo. El escepticismo precisamente es una indiferencia, es una filosofía de la nada que se llama nihilismo. Entonces, tampoco se trata de estar a la deriva, porque entonces, si el origen no lo conocemos, tampoco vamos a conocer el destino. Aquí la pregunta es pensar, ¿cuál es esa filosofía, cuál es esa forma de razonar en donde podemos encontrar una nueva dimensión de lo que es el sentido último y global de la vida? Es decir, ante toda esta universalidad de duda, ante este radicalismo existencial, ante esta pluralidad de teorías, la filosofía tiene que elevar su nivel de sapiencia, su nivel sapiensal. Y esta dimensión sapiensal, por supuestamente, hoy se hace más indispensable en la medida en que el crecimiento del poder que te da la tecnología o el tecnicismo en la humanidad, pues obviamente te genera una postura indiferente, obviamente, y que te está alejando de una conciencia renovada hacia los valores propios universales de la humanidad.
No se trata de tecnificar la humanidad, por supuesto que no. Eso es un error, ya lo he dicho yo varias veces. Se trata de humanizar la tecnología. El fin último es nosotros, el ser humano, nuestra dignidad, nuestros valores, nuestro beneficio, nuestro desarrollo, nuestra convivencia. Porque eso es lo que es lo que debemos pensar. No pensar en que la tecnología es todo, o el conocimiento, o las matemáticas, o la astronomía, o los desarrollos científicos, o la guerra, el poder militarizado que están ahorita teniendo otras naciones. Entonces, esto es lo que refiere como segunda filosofía. Ahora, la tercera filosofía, si es que algunos están de acuerdo, es una filosofía que tiene que hacer una auténtica análisis metafísico, o la metafísica del hombre. Analizar su esencia, su estructura, sus componentes, y que básicamente tiene que trascender en cómo llegar a buscar esa verdad a la cual todos nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestro camino, y que básicamente busca lo absoluto y el fin último y fundamental. ¿Qué es todo esto que acabo de decir? Hay una creación, hay un fin. ¿Quién está atrás de la creación? ¿Quién está atrás del fin? Yo aquí, en este caso, invito yo, por ejemplo, a hacer una reflexión, y hacer una reflexión muy importante, porque el estar hablando de fe y razón, pues quizá no tenga tanto sentido. Pero quizá con esta pregunta que quiero hacerles a ustedes y que ustedes mismos se contesten, va en función de que, ¿cuál es ante toda esta verdad que existe, ante toda esta creencia que tenemos, la pregunta es, ¿cuál es la religiosidad constitutiva de toda persona? O sea, ¿cuál es mi religiosidad? ¿En qué creo? ¿Hacia dónde creo que voy a llevar mi vida? ¿Y qué es lo que justifica mi vida a lo largo de este camino? Y esto no estoy hablando de tu misión. ¿Cuál es tu misión? ¿En qué crees? Si hablamos de una filosofía nihilista, así de la nadie escéptica, pues no tienes misión, o sea, no vas a encontrar una misión. Es una navegación a la deriva. Y precisamente esa pregunta la hago porque es precisamente lo que es una invitación a que pongas en conjunto tu razonamiento, tu conocimiento, tu creencia, versus tu creencia. Y entonces balancees, hagas una balanza de quién eres y hacia dónde quieres hacer. Si eres un hombre por ejemplo, yo que me dedico a la implementación de tecnologías, o de administro de tecnologías, pues la tecnología no es mi fin común, no es mi fin. Por supuesto que no es parte de lo que hago en el día con día, pero hay algo que debe de trascender más allá de mi vida. Voy por la última reflexión de este tercer programa. Va a haber un cuarto y ahí cerramos este ciclo de pláticas sobre fe y la razón, en donde tenemos que ver que toda esta realidad y todas estas verdades que estamos viendo, pues parten definitivamente o trascienden a partir de lo fáctico y lo empírico, es decir, lo que vemos y lo que experimentamos. Sin embargo, tenemos que trascender hacia una metafísica, tenemos que trascender hacia el valor y lo que es el fin último del hombre, la humanidad entera. Entonces tenemos que partir hacia una verdadera análisis, aunque sea imperfecta y analógica, pero que sea continua, hacia entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Esta metafísica, por supuesto, que permite precisamente dar un paso fundamental hacia un concepto de la dignidad de la persona. Y esa dignidad está en función de su condición espiritual. ¿Y por qué digo condición espiritual? Porque al final, ya lo hemos comentado, no ha habido civilización, no ha habido un momento de nuestra vida en donde no nos enfrentamos a cuestionarnos y a pensar que hay más allá de la creación y que hay más allá de la vida. Si el mundo es teísta o ateísta, esta pregunta permanece constante. Entonces, entra en juego lo que he venido diciendo, el juego de la creencia, el juego del conocimiento, la fe, la razón, la intuición y el conocimiento. ¿Cuál es la variante que tú prefieres escoger? Bueno, es precisamente ese el ejercicio que tienes que hacer. Más allá de esta plática que no tiene nada de teoría, sino simplemente es un ejercicio y que invita a la razón de entender cuál es tu participación y cuál es tu misión en todo este ciclo de la vida, que se llama la humanidad y su historia. Hasta aquí el programa. Nos vemos la siguiente semana, entre 15 días, con la última cápsula de Fe y Razón. Y
Bueno, les agradezco el tiempo prestado. Dios bendiga a este país que tanta falta le hace y bueno, nos vemos para la siguiente. Hasta luego, muy buenas tardes a todos.